Muy bien, iniciamos esta grabación. Sí, ya estamos grabando bien. Iniciamos entonces. El día de hoy vamos nosotros a empezar un nuevo grupo de temas en nuestro curso de modelos econométricos y nos vamos a concentrar en todo lo que se refiere a la estimación de procesos ARM. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio completo de estimación de un proceso ARMA, casi desde cero y utilizando datos reales. Sí, vamos a utilizar datos reales de la economía ecuatoriana para ejemplificar el proceso de estimación de un modelo ARMA. Cabe mencionar que este grupo de videos en particular se van a basar bastante en nuestra extensión de Excel. Sí, de hecho aquí tengo listo ya los datos y también tengo la plantilla 9. Entonces, ustedes ya tienen acceso, quienes estén viendo este video ya tienen acceso a través de nuestro material de clase o sitio web del curso, ya tienen acceso a esta plantilla 9 en donde ya está desarrollado todo el ejercicio que yo voy a explicar en las respectivas láminas del día de hoy. ¿Ok? Entonces pueden revisar la plantilla mientras vamos revisando las láminas o pueden hacer lo que yo voy a hacer. Lo que voy a hacer es empezar desde cero, voy a volver a replicar el ejercicio paso por paso para que también lo puedan hacer a la par conmigo si así lo desean, que es lo más recomendable, ¿no? Pero repito, la plantilla 9 tiene absolutamente todo lo que vamos a hacer, así que también eso ya está a disposición, ¿no? Muy bien, el día de hoy entonces voy a hablarles de este proceso de estimación, pero antes de empezar propiamente con el ejercicio, es necesario que revisemos un poco más de teoría, ¿sí? Tenemos que revisar algunos detalles teóricos sobre la estimación de los procesos de ARMA y de ahí ya nos lanzaremos a el ejercicio como tal, ¿no? Permítanme solo verifico que se esté grabando, puesto que tuve un problema la versión anterior de este video se corrompió puesto que tuvimos un problema con nuestro software. Pero bueno, vamos entonces, no, espero que ustedes no tengamos problemas. Bien, entonces vamos a ver primero un poco de teoría para justificar el procedimiento de estimación de los procesos ARMA y quiero hablarles un poco sobre la forma en la cual se hace la estimación, que es el método de la máxima verosimilitud aplicado al proceso ARMA, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta forma de estimación? ¿Ya? Quiero que recordemos o consideremos un proceso ARMA PQ estacionario con la siguiente estructura. Entonces aquí tenemos la serie que nosotros queremos analizar, YT, y estamos diciendo que esta YT va a ser igual a una constante más toda esta serie de constantes multiplicado por valores retardados de Y, ¿sí? Φ1 YT menos 1, Φ2 YT menos 2, hasta Φp YT menos P más un ruido blanco epsilon T. Entonces, como ustedes ya saben, y hemos visto varias veces en el curso, esto corresponde a la estructura ARP del modelo, ¿sí? Y a su vez, también tenemos una estructura MAQ que tiene que ver con el ruido blanco más teta 1 multiplicado por epsilon t menos 1, teta 2 por epsilon t menos 2, hasta un teta q epsilon t menos q, ya que este sería nuestro proceso MAQ, ¿sí? Y en todo esto asumimos que YT es estacionaria, ya sabemos lo que eso significa, media constante, varianza constante y autocorrelaciones constantes, y también que tenemos un ruido blanco 0 sigma al cuadrado. ¿Ok? Entonces consideramos un proceso con esta estructura. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Lo que hemos hecho hasta el momento, y pueden verlo en todos los videos anteriores, es asumir que la constante y estos coeficientes que yo estoy resaltando son valores conocidos, ¿sí? Incluso la varianza del ruido blanco. Hemos asumido en muchas simulaciones que todos esos valores son conocidos y hemos hecho una suerte de veamos qué sucede cuando conocemos esos valores y empezamos a calcular ciertas propiedades teóricas de este proceso. Ahora lo que vamos a hacer es algo diferente. Vamos a tratar de ver cómo se estiman estos coeficientes o cómo hacen los softwares para estimar esos coeficientes, puesto que obviamente nos vamos a apoyar con software y en particular, como les dije, a través de nuestra extensión, bueno, la extensión de Real Statistics, que es la base fundamental para todos estos videos que hemos armado, ¿no? Muy bien, entonces nosotros ya hemos estudiado, como les he dicho, todas las propiedades teóricas de este proceso, o la mayoría, ¿no? Las más importantes. Siempre asumiendo que conocíamos los factores que están aquí resaltados, ¿no? Entonces siempre poníamos valores para la constante, para los phi, para los tetas y para la varianza.
Ahora nuestro enfoque es distinto, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a concentrar en estimar estos parámetros, todos los que les he mencionado, usando una realización de la serie temporal, o mejor dicho, utilizando una muestra, ¿bien? Y asumiendo que esa muestra es generada o proviene del proceso ARMA-PQ, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pensemos que tenemos una serie temporal, ya una muestra. Por ejemplo, los datos que nosotros vamos a utilizar para este video provienen de las cuentas nacionales ecuatorianas. Estamos hablando del PIB trimestral. Bueno, en realidad es la tasa de variación del PIB trimestral, medida desde un determinado periodo de tiempo hasta inicial hasta un final. Y con esa muestra, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora? Vamos a tratar de estimar los valores C, Φ1, Φ2, Φp, θ1, θ2, θq y sigma al cuadrado, asumiendo que esta serie realmente viene o se puede aproximar con un proceso ARMA-PQ. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea. Y para ello necesitamos hacer o agregar un supuesto a nuestro modelo, ¿no? Un supuesto que es súper importante, que va a justificar incluso el procedimiento que se va a seguir. Entonces, para hacer esta estimación, vamos a asumir que el término de ruido blanco epsilon t tiene una distribución normal, ¿sí? Entonces, este es un pasito clave para lo que viene. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que no solamente es ruido blanco, sino que es un ruido blanco con una distribución normal, como la que, bueno, ustedes ya conocen, tanto de sus cursos de teoría de probabilidades, estadística, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que el ruido blanco tiene una distribución normal, de modo que si nosotros nos fijamos, ¿qué es lo que va a pasar con la serie temporal? Epsilon t va a seguir una distribución normal. Epsilon t menos 1 también sigue una normal. Epsilon t menos 2 también una normal. Y así hasta epsilon t menos q sigue una distribución normal. Entonces vamos a tener que el ruido blanco siempre sigue una distribución normal, sea en su valor actual o en sus valores retardados. Y eso va a tener un impacto en la serie Y. ¿Sí? Entonces, se sabe, este es un resultado teórico que no vamos nosotros a demostrar, pero no es muy difícil de intuir, ¿no? Se sabe que el proceso ARMA-PQ que define YT sigue una distribución normal multivariada, ¿ya? Entonces, este es el impacto que sufre Y. Una distribución normal multivariada, es decir, esta YT, ¿sí? Va a seguir una distribución normal en respuesta a todas estas otras distribuciones normales, pero una distribución normal multivariada, o sea, una distribución normal con varias dimensiones, ¿sí? Entonces, una distribución normal, por ejemplo, si tenemos que el ruido blanco, epsilon t, sigue una distribución normal, entonces podemos pensar que tenemos un eje horizontal donde está epsilon t y tenemos un eje vertical que nos dice cómo se da la densidad de probabilidad f o la forma como se distribuye la probabilidad y tenemos la conocida campana de Gauss donde tenemos el cero en la mitad, ¿ya? Esa sería una distribución normal univariada para el ruido blanco. Ahora, como YT depende de varios ruidos blancos, va a tener una distribución normal multivariada. ¿Eso qué significa? Es solamente por dar una idea, ¿no? Entonces, en vez de pensar en un eje, pensemos en dos ejes, ¿sí? Pensemos en dos ejes y una altura que nos daría un tercer eje, ¿sí? Nos daría un tercer eje, solo por poner un ejemplo. Entonces, la nueva distribución que tenemos es una distribución normal, pero que más bien tiene una forma no de campana en dos dimensiones, sino de una montaña en tres dimensiones, que tal vez sí la hemos visto antes en clase, ¿sí? Entonces, pensemos que tenemos una montaña en tres dimensiones, que esa es ahora la regla de distribución de probabilidad. Y dicho, de hecho, ni siquiera es en tres dimensiones, es en más dimensiones, porque tenemos la participación de varias normales, ¿no? Pero bueno, no es muy importante visualizar en rigor eso, sino entender la intuición, que entonces vamos a asumir que epsilon t sigue una distribución normal y por tanto yt va a seguir una distribución normal también, pero multivariada. ¿Sí? Entonces esta yt sigue también una distribución normal, pero multivariada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tenemos este supuesto, ¿sí? Que obviamente luego tendremos que verificar, entonces se sabe YT es una distribución multivariada y esta distribución, y por tanto YT posee, o bueno, todo el procesor MAPQ posee una función de verosimilitud, lo que en inglés se conoce como un likelihood function, ¿sí? Y también posee una función de log verosimilitud o log likelihood function que tiene la siguiente forma, ¿ya? Entonces, primero,
Entendamos un poco qué queremos decir con esta función. La función de verosimilitud, que por cierto probablemente ustedes la habrán visto en sus cursos de econometría 1, la función de verosimilitud no es más que la regla de asignación de probabilidad, la distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esta es la función que permite generar, en este caso ya no la campana de Gauss, sino esa montaña tridimensional, por ejemplo. O sea, esta es la función que asigna probabilidades, para ponerlo simple, ya bien simple, olvidándonos un poco del rigor. Entonces, esta función es la que asigna probabilidades al proceso ARMA-PQ. Esta función se le conoce como función de verosimilitud. Si esta de aquí es la función de verosimilitud, si esta de aquí es la función de verosimilitud, ya después vemos la otra, pero, disculpen, función de verosimilitud, ¿ya? Sí, entonces esta de aquí, como les digo, es la regla que asigna probabilidades. ¿Qué probabilidades nos interesa? Nosotros vamos a tratar de encontrar los coeficientes C, Φ1, Φ2, Φp, teta1, teta2, teta q y la varianza, tales que maximicen esta función, lo cual significa que se maximice la probabilidad ¿de qué? La probabilidad de encontrar la muestra que tenemos usando un arma PQ. ¿Sí? Entonces, la intuición que está detrás del procedimiento es esa. Tenemos una función de verosimilitud que nos dice cuál es la probabilidad de que nosotros veamos una muestra como lo que ya estamos viendo, ¿sí? Para un proceso ARMA-PQ. Entonces, eso es lo que nos dice en definitiva la función de verosimilitud. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar es de ir tanteando qué valores deben tener estos coeficientes, de modo que esta probabilidad de visualizar la muestra, asumiendo que tenemos un proceso ARMA-PQ, sea máxima, ¿sí? Ahora, esta función de verosimilitud es, en rigor, la que tenemos en pantalla, pero usualmente es mucho más fácil maximizar la función de log verosimilitud, que es la que está aquí al lado. Sin verosimilitud, que no es más que la misma función de verosimilitud, pero aplicada al logaritmo, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Aquí pueden ver que está la L de likelihood, ¿sí? La likelihood function, función de verosimilitud, y la doble L significa log verosimilitud, que es log likelihood, ¿sí? Entonces, el logaritmo de verosimilitud, que en definitiva es la misma función, pero aplicando logaritmos. ¿Por qué? Porque si yo maximizo esta función en logaritmos, que es más sencilla, yo puedo decir que ese es el mismo máximo o el valor que maximiza esta función es el mismo valor que maximiza la otra función. O sea, el procedimiento es el mismo, solo que con funciones un poco diferentes. ¿Sí? Pero a la final, la transformación logarítmica no cambia el punto en el que se maximiza la función. ¿Ok? Entonces, esa es la intuición que está detrás. En mi caso, yo no necesito que ustedes se aprendan estas funciones. Eso ya está incorporado en el software, ya está incorporado en la extensión de Excel, pero vale la pena que ustedes conozcan de dónde vienen. ¿Sí? Entonces, estas de aquí son, repito una vez más, la función de verosimilitud que me dice cuál es la probabilidad de que yo observe esta muestra asumiendo que tengo un modelo ARMA-PQ, ¿sí? Y la log verosimilitud es el logaritmo de esa función de probabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí un poquito de notación. Si se fijan, ustedes tienen aquí una T, ¿sí? Una Y resaltada gorro. Entonces, este Y gorro no es más que un vector columna que contiene a la muestra, ¿sí? Pues esto está en forma de vector, ¿no? Es un vector columna que tiene a la muestra, los valores de la muestra restados la media del proceso, ¿sí? Entonces, como tener un vector, entonces digamos que este Y gorro será igual a Y1 menos la media, Y2 menos la media, y así hasta llegar al último valor de la muestra menos la media, ¿ya? Entonces eso por un lado. Este otro, gamma mayúscula T, esta es la letra griega gamma mayúscula T, es la matriz de autocovarianzas de YT. Las autocovarianzas son las que ya hemos visto en nuestro curso. Sí, a ver, recapitulemos, ¿no? YT es un vector columna, como les decía, es la muestra menos los valores de la media. En cambio, gamma T mayúscula es la matriz de autocovarianzas de YT, entonces no es más que recordar cómo sacábamos las autocovarianzas en un proceso ARMA-PQ, que es un proceso un poco complicado, ¿no? Que no hace falta recordarlo a profundidad. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que tanto este Y, ¿sí? Como gamma, estos dos,
son valores, bueno, de hecho es una matriz, perdón, es un vector y una matriz gamma, ambos dependen de los coeficientes que están aquí, C, Φ1, Φp, θ1, θq, ¿sí? O sea, si ustedes van y revisan nuestros apuntes de clases sobre el proceso ARMA-PQ, verán que la media, de hecho la media, recordemos fácilmente, la media de un proceso ARMA-PQ, recuerden que C sobre 1 menos Φ1 menos Φ2 menos hasta Φp. Sí, si es que es un proceso ARMA PQ estacionario. Entonces, fíjense, la media depende de estos valores. Lo mismo pasa con las autocovarianzas. Todas las autocovarianzas que están en esta matriz también dependen de estos valores, en diferentes fórmulas que ya las hemos sacado en clases anteriores. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que toda esta función, en definitiva, depende de estos coeficientes que les podemos poner dentro de un vector llamado beta. Y también, sobre todo, la matriz de autocovarianzas va a depender de la varianza del ruido blanco sigma al cuadrado. ¿Ok? Entonces, no nos importa mucho la función de verosimilitud o de log verosimilitud, eso ya lo tiene incorporado el software, pero lo que sí nos interesa es recordar qué es lo que buscamos. Buscamos encontrar estimaciones de todos estos coeficientes, sí, que estaban aquí resaltados. De hecho, permítanme limpiar un poco la pantalla. Entonces, repito, ¿no? Estos son los coeficientes que nosotros queremos estimar utilizando la muestra y para eso utilizamos el método de máxima verosimilitud, es decir, maximizamos la probabilidad de que esta muestra realmente corresponda con un arma PQ, para lo cual toca estar tanteando valores en cada uno de estos términos. ¿Sí? Ese es entonces en esencia el procedimiento que se sigue para estimar estos procesos. Entonces, de entrada ya sabemos qué es lo que a mí me interesa más. De entrada, que sepan que se utiliza el proceso de máxima verosimilitud, ¿sí? Pero sobre todo esto, o sea, asumimos ruido blanco. ¿Sí? O sea, esa es la parte crucial, que nosotros asumimos un ruido blanco con distribución normal. ¿Ya? Esa es la parte clave. Entonces, más que las fórmulas, lo que a mí me interesa de tal lámina es que no se olviden que para hacer la estimación asumimos que el ruido blanco tiene comportamiento normal, que es un supuesto que luego tendremos que verificar utilizando, por ejemplo, la prueba de Harke-Vera. Pues recuerden ustedes que la prueba de Harke-Vera, que la vamos a implementar aquí en Excel mismo, es una prueba que nos sirve para verificar si una variable tiene o no un comportamiento como una distribución normal. En ese caso nos va a servir para saber si el ruido blanco que estimemos sigue o no sigue una distribución normal. Entonces esa prueba es obligatorio hacerla, puesto que el supuesto para estimar este proceso es que justamente el ruido blanco sigue un proceso normal. ¿Ok? Entonces, ese es el primer elemento que quiero que se recuerde, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que buscamos estimar? Buscamos la estimación de los coeficientes C, Φ1, Φp, θ1, θq, que están dentro del vector beta. Y aquí un segundito, porque me faltó arreglar, porque esto es transpuesta, ¿no? Un segundo. Y esto es una formalidad nada más. Ya. Es para que estén súper bien las láminas nada más. Ya, entonces, como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Estimar este vector que contiene estos coeficientes, ¿ya? Esta comilla es transpuesta, ¿no? Porque en realidad el vector tiene esta forma. O sea, en realidad el vector es columna. C, Φ1 y así. Θ, Q. ¿Ya? Es columna, sino que si le pongo transpuesta, entonces lo puedo escribir como fila. Solo por eso está la transpuesta ahí. Entonces, la estimación de estos coeficientes y la estimación de la varianza del ruido blanco para el proceso ARMA se logra, como les decía, por medio de la maximización de la función de log verosimilitud. Entonces, vamos a maximizar la función de log verosimilitud, es decir, vamos a buscar o asignar los valores a beta y a sigma al cuadrado hasta que se maximice el término LL. ¿Sí? Esto se puede escribir de esta forma. Buscamos los argumentos que maximicen LL, ¿sí? Recordando que LL depende de beta, que son todos los coeficientes del modelo ARMA, y sigma al cuadrado, que es la varianza del ruido blanco, y por tanto estamos buscando los argumentos que maximizan esto, o sea, estamos nuevo buscando beta y sigma al cuadrado, y el resultado va a ser un beta y un sigma al cuadrado de máxima verosimilitud. Por eso es que está con las siglas MB. O sea, al final vamos a obtener un coeficiente y una varianza de máxima verosimilitud. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente maximizando esto de aquí, que es la función de log verosimilitud. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace en definitiva Excel, por poner el ejemplo más básico. Excel, ¿qué va a hacer?
Excel va a buscar valores de C, Φ1, Φp, Θ1 y Θq, va a empezar a buscar valores y también de sigma al cuadrado y va a reemplazar esos valores en esta fórmula, ¿sí? Entonces recuerden que no se ve, pero estos valores van a afectar al vector Y y van a afectar también a gamma, que por cierto es negrilla. Y un segundito. Solo arreglo eso. Disculpen lo que haga arreglos de las láminas en la mitad del video, pero grabo en vivo, entonces es prácticamente mientras reviso voy viendo cositas, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, estos de aquí, estos términos, ¿sí? Estos de aquí, estos, recuerden, terminan afectando a Y, corro, y también afectan a gamma. Ahí es donde estos aparecen. Nosotros no tenemos que preocuparnos de cómo afectan aquí. No me interesa eso, solo quiero que recuerden, ¿no? Ah, y aquí también está gamma, ¿no? Es el determinante, por si acaso, de gamma. Entonces aquí también, un segundo, nada más resalto esa gamma. Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Como les decía, Excel lo que va a hacer es probar diferentes valores, ¿sí? Probar diferentes valores de estos términos, calcular esta función de log verosimilitud y seguir tanteando hasta saber que llegó al máximo valor posible, ¿ya? De hecho, para eso utiliza Solver, ¿ya? Por eso es que nos pide la extensión de Excel que tengamos habilitado Solver, ¿ya? Entre otras cosas, lo usa para tratar de encontrar a través de Solver los valores de estos coeficientes, porque obviamente nosotros no lo vamos a hacer a mano, ¿sí? O sea, eso no lo vamos a hacer, no tiene sentido, pero el espíritu del procedimiento es ese, ¿sí? Entonces, Solver va a encargarse de buscar los coeficientes hasta que este término de aquí, esta función, llegue a su valor máximo. ¿Ok? Por eso es que se llama el procedimiento de máxima verosimilitud. O sea, intuitivamente esto significa que se buscan los valores de beta y sigma al cuadrado de máxima verosimilitud, o sea, coeficientes y varianza, que maximizan la probabilidad de obtener la muestra Y1 hasta YT si es que asumimos que la muestra proviene de un arma con ruido blanco normal, ¿ya? Entonces esa es la interpretación que a mí, esto de aquí, me interesa mucho más, colegas, que el que se aprendan las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Entender que entonces lo que va a hacer Solver es buscar estos coeficientes para maximizar la log verosimilitud, que es lo mismo que maximizar la verosimilitud, que eso significa que vamos a maximizar la probabilidad de que esta muestra realmente surja o provenga de un proceso ARM, pero a la vez asumiendo que el ruido blanco es normal, ¿sí? Normal. O sea, ese supuesto es el que justifica que usemos este procedimiento. Si no fuera ruido blanco normal, no podríamos construir esta función de log verosimilitud, puesto que la YT no tendría también la distribución normal, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo súper presente, ¿ya? O sea, hay que verificar el supuesto de normalidad del ruido blanco, ¿ya? Ahora, hay un caso muy particular que vale la pena que conozcan, aunque casi no lo vamos a usar, pero bueno, no está de más saber. En el caso particular que tengamos solo un proceso ARP, un modelo ARP, ya saben que en un ARP la estructura es la que estamos viendo aquí. El Y depende de una constante, más Φ1 y ET-1, más Φ2 y ET-2, y así está un más Φp y ET-P y más ruido blanco. En este caso no hay proceso MA, no hay estructura MA. Entonces, se demuestra, Hamilton y otros demuestran, no lo vamos a hacer nosotros, pero se demuestra que los coeficientes del modelo, la constante y estos phi, pueden estimarse por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Este es el procedimiento que ustedes estudiaron probablemente en su curso de econometría básica, econometría 1, el famoso MCO. ¿Sí? De hecho, pongamos las siglas solo para recordarlo. Entonces, de mínimos cuadrados ordinarios, que recuerden que es el proceso MCO. Entonces, una regresión cualquiera. Es decir, se puede tratar, o sea, si ustedes tienen un proceso ARP, pueden, si desean, estimar los coeficientes utilizando una regresión convencional, una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque hay una propiedad, y la propiedad de que si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, ya, entonces vean cómo otra vez aparece la importancia, disculpen esa raya, la importancia de tener una muestra grande, o sea, si es que tenemos que una muestra T es lo suficientemente grande, entonces los resultados que obtengamos con MCO tienden a ser iguales a los que provienen por el método de máxima verosimilitud. Es decir, si ustedes tienen un ARP, quieren estimar un ARP, ¿sí? Ustedes pueden, y saben, perdón, saben a la vez. Entonces, en vez de flechita, pongamos así, ¿no? Entonces, ustedes quieren estimar un ARP y saben que el tamaño de la muestra que ustedes tienen es muy grande, ¿sí?
Entonces, el método de los mínimos cuadrados ordinarios les va a dar un resultado muy parecido al método de máxima verosimilitud. O sea, ¿qué significa eso? Significaría que, por ejemplo, el vector beta, que tiene todos los coeficientes, ¿no? O sea, este vector que tiene a la constante C, phi 1, no tendría tetas, ¿no? No habría tetas puesto que no hay proceso más. Entonces, este vector estimado, recuerden que el gorrito significa estimado, estimado por MCO, se aproximaría al vector estimado por máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad interesante, pero que nosotros no lo vamos a usar mucho, ¿ya? ¿Por qué? Puesto que los softwares hoy en día pueden calcular los coeficientes por máxima verosimilitud sin mucho problema. Es decir, no necesitamos recurrir a esta aproximación. Sí, esto es más bien cuando, digamos, tenemos problemas de software y podemos usar una mera regresión, entonces ahí tiene sentido. Ahora, les comento que en el software que vamos a usar, en el Real Statistics, hay una opción que permite utilizar regresión tipo MCO para componentes R, que nosotros no vamos a usar, pero podríamos usar si quisiéramos. Entonces, ¿cuál sería la condición? Muestra grande. ¿Ya? Tengamos una muestra grande. Como en la práctica muchas muestras que vamos a tener no son tan grandes, no vamos a apelar a este resultado, pero no está de más conocerlo. ¿Ok? No está de más conocerlo porque eso nos va a permitir entender un poco las opciones que nos va a dar el software ya cuando empecemos a hacer el ejercicio aplicado. Entonces, eso se puede decir. También podemos mencionar que la varianza puede estimarse como el promedio del cuadrado de los residuos del modelo, que bueno, eso ya saldrá más adelante. Muy bien, entonces eso es con respecto a la estimación del modelo ARMA a través de método de máxima verosimilitud. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la estimación de los parámetros de este proceso ARMA desde una muestra requiere de algo que podemos llamar cálculos iterativos de optimización matemática. ¿Qué significa? Lo que les decía que les llamábamos tanteo, o sea, en una primera iteración, en una primera iteración, Excel puede decir, bueno, voy a utilizar un C igual 2, un Phi 1 igual 0,3. Digamos que vamos a estimar un arma 1,1, ¿ya? Un arma 1,1, bien sencillo. Entonces sería un Phi 1 0,3, un Θ 1 igual a 0,2, estimados, ¿no? Estimado, 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 y una varianza sigma al cuadrado estimada de 1. Esa puede ser la primera iteración. Entonces, ¿qué hace Excel? Tiene este valor y para ese valor saca el valor de la log likelihood, que digamos es 5. ¿Ya? Luego, Excel dice, voy a una segunda iteración. Excel y cualquier software, ¿no? Entonces dice, ahora voy a probar otra constante. Digamos que en vez de 2 pongo 3. En Phi 1 le pongo 0,4. En Θ 1 le dejo 0,3. Y en sigma al cuadrado le dejo igual a 1. Entonces digamos que la log verosimilitud, la log likelihood, sale 6. 6 es mayor que 5. Entonces la iteración 2 parece ser un mejor candidato. Luego tenemos, digamos, una tercera iteración. Y en la tercera iteración, digamos que tenemos C igual, le pongamos 4, Phi 1 gorro le subimos a 0,5, Θ 1 igual a 0,4 y sigma al cuadrado, sigámosle dejando como, bueno, pongámosle unos 5. Y digamos que la log likelihood bajó a 5,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se van probando diferentes valores, ¿sí? Y se van sacando los valores de la log verosimilitud. Y al final, Excel se quedará y cualquier software se quedará con la iteración que genera el valor más alto posible de esa, de esa log verosimilitud. ¿Ya? Entonces, por eso es un proceso iterativo de optimización, o sea, de maximización matemática. Excel no nos muestra estas iteraciones, pero por ejemplo, softwares como Stata, ese sí nos muestra. No me acuerdo si R también lo hace, pero por ejemplo, Stata lo hace. ¿Ya? Entonces, obviamente que ese es un proceso muy largo, incluso no se ponen los valores tan al azar. Hay métodos, pero esos son métodos ya internos que por suerte ya no nos tenemos que preocupar, pues ya están programados en los diferentes softwares. O sea, todo este procedimiento de estar buscando coeficientes hasta encontrar el que maximice ya está implementado en los softwares. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos. ¿Ya? Excepto casos bien raros en donde resulta ser que no se encuentra un máximo.
sino que cambia los valores y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, en cuyo caso puede ser más bien un problema de la muestra o alguna otra cosa, pero no vamos a toparnos con esos casos raros. Entonces, para nosotros, este proceso iterativo de estar buscando coeficientes en la práctica ya no es un problema porque el software, el que usemos, Excel, Stata, R, y Views, Python, lo que quieran, ya se encarga de resolver el proceso. Lo que sí nosotros necesitamos, ¿sí? Y esto sí es súper importante, es que para aprovechar estos cálculos, previamente se requiere conocer el orden del componente AR y del componente MA del proceso. Volviendo al ejemplo que le pusimos en pantalla hace un segundo, si se fijan, por ejemplo, en cada iteración, nosotros decíamos C igual, perdón, phi1 igual y θ1 igual, ¿sí? Phi1 igual, θ1 estimado igual, varianza estimada igual, pero siempre era para el mismo arma 1, 1, ¿sí? Era para siempre el mismo arma 1, 1. Es decir, para nosotros poder aprovechar estos procesos iterativos que ya vienen listos en los softwares, estamos obligados a avisarle a los softwares previamente qué proceso queremos. O sea, el orden P y Q deben conocerse previamente o deben indicarse al menos previamente. ¿Ya? Entonces, este es uno de los mayores problemas. Bueno, no tan problemas, pero de las complejidades, ¿no? La complejidad no está en encontrar los coeficientes, eso lo hace el software. Lo complejo es que antes, para que el software pueda empezar este procedimiento, se necesita avisarle que estamos trabajando con un arma 1, 1, o un arma 2, 1, un arma 0, 2, 1, 0, lo que sea. Tenemos que previamente avisarle qué tipo de modelo queremos estimar. Bien. Por eso mismo nosotros habíamos estudiado en los videos anteriores que con la función de autocorrelación obtenemos un proceso AR o perdón, MA, ¿sí? Tratamos de encontrar el MAQ y con la función de autocorrelación parcial tratamos de encontrar un ARP. ¿Sí? Entonces, ahí viene eso. Nosotros en los videos anteriores estudiábamos las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial para encontrar el MAQ y el ARP, precisamente porque estos resultados son los que tenemos que decirle al software para que luego el software nos arroje los coeficientes. ¿Sí? Entonces, por esa razón nos detuvimos bastante tiempo en ver paso por paso la FAC y luego la FACP. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo en teoría, ¿no? Ahora, hay algunas excepciones, ¿verdad? Una excepción interesante es, por ejemplo, R. En R, ¿sí? En R, ya más adelante veremos ejercicios aplicados en R. Eh, R tiene un procedimiento de estimación que se conoce como, por ejemplo, el ARIMA automático. ¿Ya? El arima automático. Por ahora no se preocupen de qué significa la letra I, ya nos olvidamos. Pero en general, este tipo no, de funciones, si R tiene una función que es el arima automático, se encarga no solo de encontrar los coeficientes, sino que incluso encuentra valores estimados de P y Q. ¿Sí? O sea, el mismo software puede encontrar los mejores valores de P y Q dependiendo del criterio que se le pida. ¿Ya? Entonces, puede ser interesante que ustedes desde ya sepan que tenemos herramientas como en R, donde ya se automatiza todo el procedimiento, incluso el de encontrar el componente AR y el componente MA. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos software, estas funciones pueden arrojar resultados ya más complejos, ¿sí? Mucho más complejos de lo que hemos estudiado en clase y no se logren comprender por completo, a menos que ustedes ya hayan estudiado un montón de temas más. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ustedes sepan que esto existe, que incluso practiquen en su momento, pero que también sepan hacer el modelo arma a mano, o sea, buscando FAC, o sea, buscando el componente MA, perdón, con el AFAC y el componente AR con el FACP. O sea, lo que aprendimos antes, ¿no? O sea, esto de aquí sería el procedimiento manual, no está de más saberlo, ¿sí? Porque a veces los modelos automáticos pueden volverse un tanto complejos y si ustedes no tienen ya unas bases muy profundas, tal vez no capten todo lo que está haciendo el software. Sí, entonces a mí nunca me ha gustado eso de utilizar el software sin saber qué hace detrás, ¿no? Porque
básicamente para eso sirve la teoría. La teoría está para explicar y entender qué hace el software, para poder interpretar bien, ¿no? Pero bueno, ya eso lo veremos en su momento cuando hagamos ejercicios ya en R. En fin, entonces, como les decía, la estimación por lo usual es que previamente requiera definir los valores P y Q del arma PQ, siempre recordando un principio que ahora va a ser súper importante y lo vamos a repetir varias veces, el principio de parsimonia, ¿sí? Recuerden que queremos decir por el principio de parsimonia. Se prefiere modelos más pequeños a modelos grandes, ¿sí? Pues incluso los modelos pequeños, o sea, con bajos valores de P y Q, suelen generar mejores predicciones. Esto ya lo dijimos antes cuando estudiábamos predicciones en procesos ARMA. El tener modelos pequeños, o sea, un bajo P y un bajo Q, usualmente genera mejores predicciones, aunque el ajuste no sea totalmente perfecto. ¿Ya? Entonces no tendremos un ajuste muy perfecto, pero en cambio puede ser que las predicciones sean mejores que las que saldrían de un modelo muy complicado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un arma 5.8, exageremos, versus un arma 1.0, y digamos que ambos procesos parecen que pueden ayudarnos, siempre vamos a preferir al modelo más simple, siempre. ¿Ya? Porque las predicciones que nos puede dar este arma 1.0 muy seguramente serán mejores que las de un arma 5.8. ¿Ya? Entonces siempre estaremos tratando de encontrar los modelos más simples, pero obviamente con fundamento, ¿no? O sea, esa es también otra cosa. O sea, no vamos a poner un modelo muy simple, sino que tiene que ser simple, pero al mismo tiempo cumplir con los criterios de la FACP y otros indicadores que vamos a ver también en unos minutos. ¿Ya? Entonces, bueno, para definir el orden de los componentes ARIMA, empleamos las funciones de autocorrelación FAC y de autocorrelación FACP, que eso ya lo vimos en videos anteriores. Así que aquí simplemente está un resumen de cosas que ya hemos visto, ¿no? Si ustedes recuerdan, si la FACP muestra una disminución abrupta luego del retardo P, o bueno, también vemos que la FAC es positiva, el primer valor de la FAC, entonces se puede considerar incluir un componente ARP en el modelo, ¿ya? Recuerden que esto que está en paréntesis es menos común. Sí, esto es menos común. Lo común es esto, o sea, que la FACP muestre una ruptura abrupta luego del retardo P. Ya saben, o sea, si tenemos aquí el, la distancia temporal J y tenemos la FACP, recuerden que la FACP era una alfa MM estimada, ¿sí? El último coeficiente de una regresión lineal. Entonces, ¿qué pasaba? En cero ya saben que esto siempre va a dar 1. Pero luego nosotros veíamos unas barritas y teníamos un intervalo de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que haya un corte luego de P periodos, digamos 2, como está en este dibujo, no muy bueno. Entonces, digamos que los primeros 2 periodos tenemos barritas importantes y luego ya no tenemos barritas significativas. Entonces ahí tenemos sospecha de un AR2, ¿sí? Eso ya lo vimos. O sea, es la misma regla de elección de siempre. Y con el proceso MA, ya saben, es una FAC. Si la FAC muestra una disminución abrupta luego del retardo Q, o también, bueno, menos común, pero si es que el FAC toma un valor negativo, entonces podemos pensar en un proceso MA-Q. Ya, entonces la misma idea, ¿no? Tenemos aquí la distancia temporal J, tenemos aquí la función de autocorrelación FAC, que esto es igual ya saben, la autocorrelación ρ sub j estimado. Entonces, primer valor en cero tiene que ser 1 de altura. Luego venían los intervalos de confianza que en la FAC, recuerden, crecen. Y después ustedes pueden tener una barrita significativa y luego ya no hay barritas. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, símbolo de un MA1. ¿Ya? Repito, esto ya lo vimos en videos anteriores, por eso lo estoy haciendo así súper rápido. Y a su vez, recuerden que también tienen esta guía que les dejo en el enlace para que profundicen en la elección del modelo A, del componente MA y el componente AR, ¿sí? No hace falta profundizar mucho, puesto que con lo que vamos a ver, con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver hoy, y tal vez en un próximo video, va a ser suficiente, ¿ya? Pero si quieren profundizar más, ahí les dejo ese enlace. Ahora, eh, lo bueno de todo esto es que aparte de la FAC y la FACP, también tenemos otra herramienta que nos ayuda a elegir entre modelos. Y esa otra herramienta se conoce como los criterios de información, ¿sí? Los criterios de información son un grupo de indicadores que nos ayudan a elegir entre diferentes modelos.
¿ya? Y son muy comunes de usarse en series temporales, pero de hecho los criterios de información se pueden calcular para muchos otros tipos de modelos, no solo de series temporales, sino otros modelos econométricos también. De hecho, es probable que algunos de ustedes ya hayan visto algo sobre los criterios de información en Econometría 1. De todas maneras, voy a explicar un poco esta idea de los criterios de información, pero para el caso de series temporales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante para que nosotros podamos distinguir y seleccionar modelos. Entonces, vamos con la intuición de qué son los criterios de información, ¿ya? Entonces, el espíritu, o sea, ¿para qué sirven primeramente? Entonces, nosotros supongamos que estimamos un grupo de modelos, ¿ya? O sea, ya tenemos nuestra muestra y cogemos y estimamos un grupo de modelos. Por ejemplo, digamos que estimamos un arma 0,1. Recuerden, arma 0,1 sería equivalente a un MA1, ¿no? A un MA1. ¿Por qué? Porque no hay AR. El AR es 0. Digamos que tenemos un M2 vuelta un arma 2,0, digamos. Eso ya saben que sería equivalente a un AR2. Luego digamos que tengo otro modelo arma 1,1, ¿ya? Un arma 1,1 y así. Entonces supongamos que tengo varios modelos para la misma serie temporal, para la misma muestra, ¿ya? Hemos estimado diferentes modelos. Y ahora nos nace la duda de cuál es el mejor modelo. ¿Cuál es el modelo? O sea, deseamos seleccionar un modelo que sea el mejor, ¿sí? O el menos malo. ¿Sí? Entonces queremos seleccionar el modelo que mejor describe, eh, aquí está horrible la redacción, disculpe, que sea el mejor o el menos malo para describir la serie temporal y que genere las mejores predicciones. Paréntesis, disculpen, ya arreglo esto, los menos malos. ¿Ya? Disculpen la redacción un poquito fea, ¿ya? Entonces, ¿cómo está? Como les decía, ¿no? Entonces tenemos estos grupos de modelos y lo que buscamos es seleccionar uno de ellos, tal vez el arma, qué sé yo, digamos el arma 0,1, por parsimonia quizá. Entonces queremos escoger el mejor modelo o el modelo menos malo, porque verán, eso también hay que ser claros. No siempre los modelos arma dan muy buenos resultados. Ya depende, hay series para las cuales los modelos son buenos y para los otros los modelos no son tan buenos. ¿Ya? Porque tomen en cuenta que en un modelo arma, volvemos a escribir el arma súper rápido, y ET es igual a una constante más phi 1 y ET menos 1 más phi p y ET menos p más epsilon t más teta 1 epsilon t menos 1 más teta q epsilon t menos q. Entonces, fíjense que en un modelo arma PQ como este que estamos viendo, en esencia estamos tratando de replicar el comportamiento de una serie temporal usando solo sus retardos y usando ruido blanco. Es decir, es muy limitada la información que estamos usando. Estamos usando simplemente a la misma serie y a retardos de la serie, no estamos metiendo otras variables. Entonces, no siempre los ARMA PQ nos van a dar resultados perfectos. De hecho, casi nunca dan resultados perfectos. Se aproximan, sí, pero a veces hay que estar seguro, hay que estar predispuestos a aceptar que no es que vamos a tener el mejor modelo, sino tal vez el menos malo, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a buscar ese modelo para describir la serie y que genere las mejores predicciones o las menos malas, o las predicciones menos malas, ¿ya? Sí, entonces, o las predicciones menos malas, ¿ya? Eh, porque, repito, necesariamente un modelo ARMA nos va a dar siempre buenos resultados, ¿ya? Pero es una primera aproximación. Hagan de cuenta que después de estos procesos ARMA se les puede poner más variables, ¿sí? Lo cual es a veces modelos ARMA con variables exógenas. O sea, ustedes después le pueden poner una variable exógena, tema que, bueno, quedará para luego, ¿ya? Pero se le puede poner a estos modelos variables exógenas, ¿ya? Pero no vamos a entrar en ese detalle, más bien continuemos. Entonces, en el contexto de series temporales, esta elección que estamos haciendo debe considerar, como decíamos, el principio de parsimonia. Sí, volvemos a repetir el principio de parsimonia. O sea, que la mejor estimación en el caso del modelo SARMA usualmente se logra con modelos que emplean un bajo número de parámetros. ¿Sí? O sea, modelos sencillos usualmente generan las mejores predicciones. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar un modelo que genere buenas predicciones,
pero también un modelo que algo se ajuste a los datos, ¿no? Porque tampoco podemos coger y arbitrariamente coger el modelo más simple, porque a veces también puede ser que hay un modelo un poquito más complicado, pero que a la vez nos ayude a explicar el modelo, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, intuitivamente, lo que necesitamos al estimar un modelo es encontrar una suerte de balance entre parsimonia y ajuste. Es decir, si yo hago un modelo más complejo y por tanto baja la parsimonia, o sea, estoy haciendo un modelo cada vez más complicado, recuerden que usualmente los modelos, mientras más complejos y más coeficientes, tienden a aumentar el ajuste. Por ejemplo, se aumenta el R cuadrado. De hecho, un típico truco en econometría, al menos para quienes recién aprenden, es poner más y más variables en una regresión. Si ustedes ponen más y más variables en una regresión, se puede demostrar que el R cuadrado al menos se queda constante o crece, nunca cae, ¿ya? Entonces ustedes pueden artificialmente aumentar el ajuste de un modelo haciéndole más y más y más complejo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser algo así, ¿no? Ustedes pueden tener una regresión y igual em, beta cero más beta uno x1 más el error, ¿ya? Entonces ustedes obtienen un R cuadrado, uno digamos. Luego hacen una regresión y igual digamos que este es el caso uno, ¿no? Luego hacen una regresión beta cero 2 más beta uno 2 x1 más beta 2 x2 2 más otro ruido blanco, este es ruido blanco uno, este va a ser perdón, error uno, este va a ser error 2. Este nuevo R cuadrado del caso 2 va a ser mayor o igual a R1 al cuadrado. Es decir, solo por el hecho de ustedes poner otro coeficiente, ya provocan que el R cuadrado suba o por lo menos se quede constante. No va a caer. De tal suerte que si ustedes ponen otra variable, y igual beta cero 3 más beta uno 3 x1 más beta 2 3 x2 más beta 2 3 perdón, beta 3 ¿no? Beta 3 3 x3 más el error 3. El R cuadrado 3 va a ser mayor o igual a R cuadrado 2. ¿Sí? Lo mismo. Eh, y así va a pasar a medida que ustedes aumenten más variables a una regresión. Artificialmente aumenta el ajuste. Pasa algo parecido con los armas. Si ustedes teman un arma 1-1, si cogen un modelo arma 1-1, están haciendo que YT se trate de replicar con una constante más Phi1, YT-1, más ruido blanco, más teta 1, epsilon T-1. Luego, si ustedes hacen un arma 2-1, ¿qué sería? YT igual constante más Phi1 YT-1 más Phi2 YT-2, dije 2, más ruido blanco, más teta 1 epsilon, teta 1 epsilon T-1. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ustedes agregaron otro término porque es arma 2, ya no es arma 1. Solo el hecho de agregar este término aumenta el ajuste o deja al menos el ajuste igual, pero usualmente aumenta el ajuste. Pero es un aumento de ajuste artificial. Ustedes están aumentando el ajuste, pero a cambio están bajando la parsimonia. O sea, están haciendo un modelo más complicado con el riesgo de que la predicción que genere este modelo sea peor. ¿Sí? ¿Por qué peor? No quiero entrar mucho en el detalle, pero más o menos guarden la idea de que si ustedes hacen un arma 2-1, la predicción ahora depende de la estimación de dos coeficientes. Y la estimación tiene errores, porque ustedes no van a tener el coeficiente exacto, siempre van a tener la estimación. Entonces, ustedes pueden estar provocando que el error de estimación del Phi2, ¿sí? Genere problemas y acumule más y más errores de los que tendríamos con un modelo más simple, en donde solamente tengo el error de predicción de Phi1, pero no el de Phi2. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿sí? Que ustedes pueden aumentar el ajuste de un modelo de manera artificial, pero eso nos quita parsimonia. Entonces hay que encontrar un balance entre estas dos fuerzas. ¿Qué es preferible, más ajuste o modelo sencillo? Pues hay que encontrar un punto medio y para eso mismo nos sirven los criterios de información, ¿sí? Entonces, como les decía, este tipo de balance es útil al seleccionar el orden PQ en procesos ARMA-PQ y ahí es donde vienen los criterios de información, ¿sí? O sea, los criterios de información nos van a ayudar a encontrar este balance, ¿sí?
Ok, entonces hay dos enfoques, ¿sí? Hay dos enfoques para hacer esta selección de modelos. Hay los enfoques clásicos y bayesianos, ¿ya? No solamente déjeme agregar algo aquí, me está faltando. En general, para encontrar este balance, se usan los criterios de formación, coma, considerando que existen dos enfoques para elegir entre. Ya, ahí está mejor. Disculpen, ya, perdonen el cambio en la lámina. Ya estará para ustedes la última versión de las láminas, ¿no? Termine este video y yo subo la versión actualizada. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, ¿no? O sea que para encontrar este balance entre parsimonia y ajuste, se usan los criterios de información, considerando que hay dos enfoques para elegir entre modelos, el enfoque clásico y el enfoque bayesiano, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos dos enfoques. Para cada enfoque hay un indicador distinto. Bien. Entonces, vamos con el enfoque clásico de selección, ¿ya? Entonces, el enfoque clásico de selección se enfoca en la minimización, ya vamos a poder ver por qué la minimización, del criterio de información de Akaike, que también se le conoce como criterio de información A y C. ¿Ok? Entonces, este es nuestro primer indicador para elegir entre modelos, el criterio de información de Akaike, que se le conoce como el criterio asociado al enfoque clásico. ¿Cómo se ve este criterio de información de Akaike? Tiene esta estructura. Bastante sencillo en apariencia. Bien, bastante sencillo en apariencia. Recordemos o veamos qué son cada uno de estos términos y de ahí interpretamos el indicador de Akaike y sobre todo veremos por qué queremos minimizarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es LL en este criterio de información de Akaike? LL es el valor que toma la función de log verosimilitud. Eso ya lo vimos antes. Sí, o sea, esta LL, recuerden que es la función de log verosimilitud, de tal suerte que nosotros buscábamos la maximización. Recuerden que queríamos maximizar LL y para eso buscábamos el beta y buscábamos el beta y el sigma cuadrado. ¿Sí? Es decir, la log verosimilitud es el logaritmo de la probabilidad de encontrar la muestra que queremos con el proceso ARMA-PQ que estemos analizando. Entonces, ¿qué podemos saber? Que mientras más alta es la verosimilitud y más alta es LL, por tanto hay un mayor ajuste, ¿sí? O sea, mientras más alta es la verosimilitud, la log verosimilitud, estamos en un máximo mayor y eso por tanto genera mayor ajuste, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Entonces, en el criterio de información de acá hay que no se pone LL, sino se pone menos 2 LL, ¿sí? Entonces pensemos, el 2 es solamente un estándar, es para estandarizar los cálculos, pero no me quiero concentrar en el 2. Concentrémonos en LL. Si LL es negativo, entonces tenemos la tendencia contraria a LL. O sea, si LL crece, implica ajuste, menos LL es un valor negativo, entonces, por ejemplo, no digamos que LL fuera 10, ya, para hacerlo más simple. Digamos que LL fuera 10. Y si tenemos 10, entonces hay un ajuste. Pero si tenemos un menos LL, entonces el valor sería menos 2 por 10, que sería menos 20. Entonces, este es un indicador del desajuste. Podríamos decir, ¿no? Desajuste. ¿Ya? O sea, LL es un indicador de ajuste. Es la máxima log verosimilitud. Menos 2 LL, en cambio, es el desajuste. ¿Ya? ¿Por qué se lo escribe en negativo? El 2 no se preocupen, piensen en el negativo. ¿Por qué se le escribe en negativo? Porque obviamente, ¿qué es lo que nosotros queremos en un modelo? Bajar el desajuste. Si bajamos el desajuste, obviamente sube el ajuste. ¿Sí? Entonces esa es la idea. ¿Ya? Bajar el desajuste. Por ejemplo, ¿cómo bajamos el desajuste? Pasar de menos 20 a menos 30. Porque menos 30 es más pequeño que menos 20, no se olviden. Menos 30 menor a menos 20. Pero, ¿eso qué significaría? Que entonces nuestra log verosimilitud debe subir de 10 a 15. O sea, 10 debería pasar a 15 porque 15 por 2 es 30. Y 15 es mayor a 10.
Es decir, que, repito una vez más, LL crece, implica mayor ajuste. La tendencia es, o lo contrario sería que menos 2LL cae, implica un menor desajuste. Por eso es que queremos que esto se minimice. Si esto se minimiza el desajuste. ¿Sí? Entonces, más o menos la idea de este indicador. Entonces, una vez más, así ya más rápido. Menos 2LL puede tomarse como una medida de desajuste, ¿sí? Que desea minimizarse. Pongámoslo así, ¿ya? Desajuste que se desea minimizar, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, queremos minimizar el desajuste. ¿Qué es en cambio 2K? Bueno, K, el 2 es, no nos interesa, el K. K, en cambio, colegas, es el número de parámetros estimados. ¿Ya? Por ejemplo, en un arma PQ se tiene que K es igual a P más Q más 2. ¿Ya? Pues hay que estimar P parámetros del componente AR, Q parámetros del componente MA, una constante y la varianza. Ya pongamos un ejemplo. Digamos que tengo un arma 2-1. A ver, 1-2, pongamos para variar. Entonces, un arma 1-2, ¿qué estructura tiene? YT igual, constante más Phi1 YT menos 1, más ruido blanco, más θ1 epsilon T menos 1, más θ2 epsilon T menos 2, donde epsilon T sigue una distribución y ahora ya, ups, disculpen, y ahora incluso ya sabemos, ¿no? Que esto tiene que ser normal, o sea, va a ser ruido blanco normal de 0 sigma al cuadrado. 0 sigma al cuadrado. ¿Ya? Ya sabemos que tiene que ser normal para poder aplicar el método de máxima verosimilitud. Entonces, fíjense, ¿qué coeficientes queremos estimar? Una constante, una varianza, y tenemos un coeficiente de phi1 y dos coeficientes θ1 y θ2. Entonces, fijémonos, ¿qué es igual K? En este caso es igual a P. P es arma PQ, o sea, P es igual a 1 y Q es igual a 2. Entonces, P es 1 más, ay, disculpen, dije 2 y puse 1. Q igual 2, ¿no? 1 más Q, que es 2, más una constante, más una varianza. Entonces, ¿cómo viene esto? Este 1, bueno, si quieren, sería este 1 de este F1. Este 2 viene de este θ1 y este θ2. Este 1 viene de la constante. Y este otro 1 viene de el sigma al cuadrado. ¿Ok? Entonces, K en definitiva es cuántos coeficientes queremos estimar. ¿Para qué nos interesa K? Esto tiene que ver con la parsimonia, porque mientras menos coeficientes tenga, o sea, mientras K sea más bajo, entonces sube la parsimonia. Es un modelo más simple, ¿sí? Pues no perderse. Si K es más bajo, ¿sí? O sea, tenemos menos valores, menos coeficientes, aumenta la parsimonia, que ese es otro de nuestros deseos, modelos sencillos. Por tanto, vamos a querer que este K también baje. Entonces, por eso es que el criterio de información de acá que tiene esta forma. Queremos bajar el desajuste, que es el que está en rojo, ¿sí? Queremos bajar el desajuste, que es lo mismo que subir el ajuste, obviamente. Y queremos bajar el número de parámetros, o sea, bajar la complejidad, ¿sí? Porque es un modelo más sencillo, si es que tiene menos coeficientes, lo cual a la vez significa subir la parsimonia, ¿sí? Subir la parsimonia. Entonces, por eso es que nosotros buscamos minimizar el criterio de información de Kaike, o sea, buscamos el valor más bajo. Entonces, ustedes pueden imaginarse que vamos a tener varios modelos, cada modelo va a tener su propio criterio de información de Kaike y escogeremos tal vez el modelo que nos dé el criterio de información de Kaike más bajo, ¿sí? Esa es entonces la intuición. Limpiemos esta parte de la lámina y sigamos. Entonces aquí está la intuición que acabamos de decirla, ¿sí? Al elegir los valores de P y Q que minimizan el criterio AIC, o sea, el criterio de Akaike, se busca minimizar el desajuste del modelo, o sea, bajar menos 2LL, a la vez que se busca minimizar el número de parámetros del modelo, bajar K, ¿ya? Y ahí estamos logrando el balance entre parsimonia y ajuste. ¿Ya? Aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Si bajamos el menos 2L, bajamos el desajuste, por tanto sube el ajuste y sube la eficiencia.
¿Qué significa esto de sube la eficiencia? Recuerden que subir la eficiencia significa bajar la varianza del error, bajar la varianza. Si ustedes tienen un modelo con mejor ajuste, el error es más pequeño y es menos volátil, ¿sí? Entonces es un modelo más eficiente porque genera una menor varianza del error. Y en cambio, si baja acá, como decíamos, sube la parsimonia. Tal vez aquí podemos agregar esto de que si baja acá, baja la complejidad, ¿no? Entonces pongámoslo de una vez. Baja la complejidad, coma, y solamente implica que sube la parsimonia. Ya, muy bien. Entonces tenemos ya eso de ahí. Permítanme, limpiamos la lámina. Ya, entonces ahí está, ¿no? Entonces bajamos menos 2 LL significa bajar el desajuste, subir el ajuste, subir la eficiencia. Bajar K significa bajar la complejidad y por tanto subir la parsimonia. Ya. Ahora, cabe mencionar, ¿sí? No olvidar esto, que existe cierta tendencia que mientras más parámetros tenga un modelo, mayor será su ajuste. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, suben K, ¿sí? Que es lo que dice aquí, no más parámetros tenga el modelo. Si ustedes suben K, hay cierta tendencia a que baje el menos 2LL, o sea, que baje el desajuste. Es decir, son tendencias contrarias. Si yo subo K, este menos 2LL puede bajar. Y a la vez, si yo bajo K, entonces el menos 2LL puede crecer. Es decir, los movimientos de LL y K son en sentido contrario, más o menos. ¿Sí? Son en sentido contrario. Entonces, ahí viene el tema del balance. Sí, tema de balance. Que si ustedes minimizan mucho el K, o perdón, sí, minimizan mucho el K, se les va a asumir demasiado el menos 2LL. Y en cambio, si ustedes minimizan mucho el menos 2LL, se les va a subir el K. Ese es lo interesante del criterio de información. Entonces, el criterio de información, al combinar ambos indicadores, ya está logrando ese balance. Más o menos, ¿no? Entonces ya logra el balance y por tanto podemos tener la tranquilidad de que al escoger el mínimo valor de este criterio de información, ya está implícito el balance entre ajuste y parsimonia. ¿Sí? Por ende es necesario encontrar eso que se balance, que como les digo, es encontrar el mínimo ahí C. Sí, encontrar el mínimo. O sea, y tratar de encontrar el mínimo ahí C, que es el que logra este balance de la mejor forma. ¿Ok? En fin, ahora, ese fue el criterio de información clásico, ¿no? O el criterio de información de Akaike. Ahora, hay un criterio de información que es un poco más adecuado, sobre todo en series temporales, que es el criterio de información bayesiano. ¿Sí? Entonces, usualmente nosotros le vamos a dar más peso al criterio bayesiano antes que al criterio de Akaike. ¿Ya? Pero como van a ver, son muy parecidos. ¿Ya? Entonces, en el enfoque bayesiano de selección, a priori solemos asumir que todos los modelos poseen las mismas probabilidades de ocurrencia. Es un supuesto que le da el nombre al criterio. Ya no quiero entrar mucho en detalle de eso. Pero bueno, asumiendo este supuesto, asumiendo que todos los modelos tienen una misma probabilidad de ocurrencia, buscamos minimizar el criterio de información bayesiano, que también se le conoce como el criterio de información de Schwartz o el BIC. Ya a veces él pone las siglas solo BIC. ¿Ya? Pero también puede que en algunos lados le encuentren como el criterio de información de Schwartz o el criterio de información bayesiano. ¿Cuál es el criterio de información bayesiano? Como ven, es bien parecido al criterio de información de Akaike. Recuerden, el criterio de Akaike era igual a menos 2LL más 2K. Pues miren la diferencia en dónde está, en este término. ¿Sí? Porque ¿qué dice en el criterio de información bayesiano? Que esto es igual a menos 2LL más K logaritmo natural de T. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que cambió? En Akaike tenía el 2 al lado de K. Aquí tenemos el logaritmo natural de T al lado de K. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Por tanto, el criterio de información bayesiano le está dando más peso a K que el criterio de información de Akaike, porque el criterio de información de Akaike pone aquí un 2. En cambio, en el criterio de información bayesiano tenemos el logaritmo natural del tamaño de la muestra. Sí, entonces aquí depende, ¿no? O sea, depende del tamaño de la muestra, por tanto, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más tendrá un impacto sobre K. Por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos un T de 1000.
O sea, una muestra de 1000. Entonces saquemos el logaritmo natural de 1000, 6,9. Ya. Entonces, si por ejemplo tuviéramos una muestra de mil, el criterio de información bayesiano sería menos 2LL más 6,9K. Entonces miren cómo el criterio bayesiano le da más peso a K que el criterio de Akaike, que le mantiene constante en 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Por tanto, que el criterio de información bayesiano es más exigente con la parsimonia. Se enfoca más en la parsimonia, porque miren, para poder bajar el criterio de información bayesiano, K tiene que bajar con mucha más fuerza de lo que hubiera tenido que bajar en el criterio de Akaike. ¿Por qué? Porque en el criterio de Akaike, K está ponderado solo por 2. Entonces, si bajo K, el impacto en Akaike se puede decir que ya no, o sea, no necesita bajar tanto K, porque aquí está ponderado solo por 2. En cambio, aquí está ponderado casi por 7. Entonces, K tiene que bajar con mucha más fuerza para bajar y minimizar el criterio bayesiano. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que podemos decir? Que el hecho de que el criterio bayesiano ponga aquí logaritmo natural de t en vez de 2, ¿sí? Entonces aquí está, ya no está el 2, sino que está el logaritmo natural de t, hace que tenga más énfasis en la parsimonia. O sea, K tendrá que ser todavía más pequeño para minimizar el criterio. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, T es el tamaño de la muestra, que ya acabamos de decir. L y K son los mismos elementos que componen al criterio de Akaike. O sea, recuerden, LL es el logaritmo de la verosimilitud, la log verosimilitud, y K es el número de elementos del modelo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la intuición? En comparación al criterio de Akaike, el criterio de información bayesiano penaliza con más fuerza al número de parámetros del modelo según el tamaño de la muestra empleada. O sea, estamos usando K por N por el logaritmo natural de T en vez de 2K. ¿Ya? Entonces, es más meritorio bajarse o minimizar el criterio bayesiano, sobre todo si tenemos énfasis en la parsimonia, porque aquí se le da más peso a la parsimonia. ¿Sí? O sea, hay más peso a la parsimonia. ¿Ya? Y usualmente en series temporales le damos más importancia al criterio bayesiano, ¿sí? Antes que el criterio de Akaike. Pero como ven, Akaike es la base, ¿no? O sea, uno entiende Akaike y después el bayesiano no es más que una variación de Akaike, ¿no? Hasta cierto punto. Ok, entonces como decíamos, el enfoque bayesiano da un mayor énfasis a la parsimonia del modelo, ¿sí? En cambio, podríamos decir que el enfoque clásico se concentra más en el ajuste y la eficiencia, porque, bueno, se da más importancia a la varianza de error. O sea, en definitiva, si quieren, podemos hacer un resumen de este estilo, ¿ya? O sea, si no quieren recordar toditos los detalles que hemos visto hasta el momento, más teóricos, aunque sería lo ideal, ¿no? Para que ustedes hagan con unas muy buenas bases, pero de todas maneras, una regla fácil puede decir que el, em, la minimización del criterio bayesiano da más énfasis a la parsimonia y la minimización del criterio de Akaike da más énfasis al ajuste y la eficiencia. En el caso de los modelos de series temporales, probablemente daremos más énfasis a la parsimonia, por este hecho de que sabemos que modelos pequeños suelen dar mejores predicciones que modelos grandes. ¿Sí? Entonces puede ser que tengamos buen ajuste, pero mala predicción, entonces mejor guiarnos más por el criterio bayesiano. ¿Sí? Entonces lo más común será irnos por este criterio al momento de elegir modelos, pero no está de más también ver al criterio de acá, y que de hecho la extensión de Excel calcula los dos criterios. ¿Sí? Calcula los dos criterios. Y por cierto, las fórmulas que yo he utilizado son las fórmulas que constan en la extensión de Excel. Hay otras fuentes, según depende. Si ustedes usan otras fuentes, probablemente tengan otras fórmulas para los criterios de información, pero yo estoy usando las fórmulas que están en la misma extensión de Excel. ¿Ok? Listo. Entonces, para que nos cuadre todo. Entonces, cuando ya veamos el Excel, nos van a cuadrar las fórmulas con lo que tenemos en las láminas. Ahora, lo que yo les he presentado son dos criterios de información, pero puede haber más criterios. Hay, de hecho, no es que puede, hay más criterios de información al momento de seleccionar entre modelos de series temporales. ¿Sí? Entonces, al menos de pasada quisiera mostrarles otros criterios de información
para que, digamos, tengan una visión más completa, ¿no? Y con eso puedan incluso ustedes calcular sus propios criterios de información de ser necesario. Pues, por ejemplo, tenemos el criterio de información de Hannan Quinn, ¿sí? Repito, esto puede tener muchas notaciones y variantes, ¿no? La que yo he encontrado más acoplada a lo que hemos hecho es esta, ¿no? Entonces, el criterio de información de Hannan Quinn, vean cómo se repite el -2LL, y aquí aparece una mezcla, aquí está el 2, esto ya más o menos pueden intuir que viene de Akaike, ¿sí? Y está el logaritmo del logaritmo de el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este criterio de información de Hannan Quinn? El criterio de información, digamos que es un punto intermedio entre el bayesiano y el clásico. O sea, ustedes tienen que el criterio de información clásico A y C se enfoca en el ajuste. O sea, minimizan A y C, hay más enfoque en el ajuste. Minimizan el bayesiano, hay más enfoque en la parsimonia, ¿sí? Y el criterio de información de Hannan Quinn, digamos que está en la mitad, o sea, por aquí más o menos, ¿no? O sea, es una mezcla entre los dos. Por eso es que está el 2 y al poner logaritmo de logaritmo, como que le suaviza esta parte, le hace un poquito más suave, ¿ya? Lo que hace usualmente el criterio bayesiano, ¿no? Entonces, ese puede ser un criterio, si es que no están dudando ahí, pueden usarle como un tercero, ¿no? Para quitarse las dudas. También hay otro criterio de información que es el criterio corregido de Akaike, propuesto por Hurwitz y Say, y ese en cambio tiene esta forma. Entonces aquí ustedes pueden ver que el criterio corregido de Akaike no es más que el criterio de Akaike, sumado este factor que está aquí, que es un factor de ajuste. Por eso se llama corregido, es un factor de corrección o factor de ajuste. ¿Para qué sirve ese factor? Este es un criterio que aplica una corrección de la IC, que usualmente se emplea cuando el tamaño de la muestra es pequeño, ¿sí? O sea, para muestras pequeñas, para resumir todo, de muestras pequeñas, ¿ya? Pues como ustedes tienen una muestra muy pequeña y tienen muchos coeficientes, puede ser de utilidad usar este criterio, sobre todo cuando se cumple cuando sucede esto, ¿no? Ejemplo, digamos que ustedes tienen un modelo K que quiere estimar 6, exageremos un poquito, ¿ya? 5, 6, 7, ya, 7. Digamos que tienen 7 coeficientes que quieren estimar, ¿ya? O sea, supongamos que tienen un arma 2, 3. O sea, P es igual a 2, Q es igual a 3, la constante es 1, la varianza es 1, entonces 3 y 2, 5 y todos 7, suman 7, ¿ya? K igual 7. Entonces, si ustedes hacen K al cuadrado, sería 49, ¿no? Y digamos que la muestra que ustedes tienen es de 45. Entonces aquí es claramente T menor a K al cuadrado, porque 45 es menor a 49. Entonces, en este tipo de casos, no muy agradables porque la muestra es muy pequeña, ustedes podrían utilizar el criterio de información de acá hay que corregido para tomar en cuenta ese hecho de que la muestra es pequeña y que son muchos coeficientes. Sí, entonces también puede servir como alternativa. Pero claro, no, o sea, miren que este es un arma, o sea, es un modelo grande, 2.3, no es tan pequeño, y la muestra es de un tamaño pequeño, ¿no? Entonces, claro, es mucho más agradable aumentar el tamaño de la muestra, ¿no? Tratar de tener una muestra más grande. Pero no está de más, o sea, que sepan que si es que sienten que la muestra es muy pequeña y el modelo tiene muchos coeficientes, pueden apoyarse en el criterio de información de acá hay que corregir. Y también les dejo otro criterio de información, ¿ya? Que es el criterio de información de acá hay que consistente, el CAIC. Que en esencia es esto, ¿no? Es el criterio de información bayesiano más K, lo cual hace que se ponga todavía más énfasis al exceso de parámetros. O sea, este criterio de información de acá que consistente, propuesto por Bosdogan, es incluso o genera incluso mayor énfasis a la parsimonia. O sea, si ustedes quieren dar todavía más énfasis a la parsimonia, pueden calcular el criterio de información de acá que consistente y con eso tendrían, ¿no? Que por cierto, si se fijan, todos son variantes de los criterios de información originales, ¿no? Entonces, a la final, ¿qué es lo que nos interesa? Sea cual sea el criterio de información que ustedes elijan, siempre buscamos minimizar, ¿sí? Siempre buscamos el más pequeño, porque esa minimización nos da un balance entre ajuste y parsimonia. ¿Sí? Entonces, observación. En la práctica, buscamos el o los modelos que minimicen el mayor número posible de criterios de información, sobre todo Akaike y el bayesiano, que incluso está resaltado por series temporales, porque en series temporales damos mucho énfasis a la parsimonia.
Entonces, esa es la idea. Si tengo varios modelos, digamos, tengo un arma, volvamos a este ejemplo, un arma 0,1, digamos que tengo un arma 2,0 y tengo un arma 1,1, por decir. Entonces, yo para todos estos modelos trataré de calcular el criterio de información de Akaike y el criterio de información bayesiano. Entonces, digamos que Akaike me sale, solo por poner números, ¿no? Me sale 2, 3, 4. Y en el bayesiano me sale 4, 4,5, 5. Entonces, ¿con cuál modelo me quedaría? Con el modelo que me da el valor más bajo del criterio de información de Akaike y el bayesiano, que a veces puede ser el mismo modelo. Sí, a veces puede ser el mismo modelo. Entonces, en este caso sería lo más agradable porque ambos criterios me dirían escoger un arma 0,1. Pero también hay veces en donde no sale así. A veces donde puede ser que un modelo minimice un criterio, otro modelo minimiza otro criterio, y ahí uno tiene que estar escogiendo entre modelos. ¿Sí? Entonces, digamos que este solo es otra herramienta más, ¿no? Entonces, en definitiva, los criterios de información ayudan a definir también los parámetros P y Q de potenciales estructuras arma. Sí, entonces ahí ustedes pueden apoyarse. Entonces ya tienen otra herramienta. Tenemos la herramienta de la FAC y la FAC-P. Sí, entonces recuerden, no me cansaré de repetir FAC para identificar procesos, posibles componentes MAC-Q, FAC-P para posibles componentes ARP, y ahora también tenemos los criterios de información como otra herramienta que se complementan, ¿no? Entonces todas las herramientas aquí se complementan. No es que uso la una o la otra. Es preferible usar todas, ¿sí? Para estar más seguros del modelo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, también se puede hacer esto. O sea, ustedes pueden sacar varias combinaciones de P y Q y de esas buscan la combinación que minimice el criterio de información deseado. Tomando en cuenta, repito una vez más, que puede a veces pasar que diferentes modelos pueden dar diferentes minimizaciones de criterios. O sea, por ejemplo, ¿no? A lo que estábamos diciendo, ¿no? Digamos que ustedes tienen un modelo ARMA 3.2, ahora voy a inventarme otros modelos, un ARMA 1.1 y un ARMA 0.1, digamos. Entonces ustedes sacan los criterios de información, digamos, el clásico, el de Akaike y el bayesiano de Schwartz, ¿ya? Y les empiezan a dar valores. Entonces resulta que por el Akai que les queda aquí 2, 3, 4. Y el bayesiano vuelta les queda probablemente, qué sé yo, un 4 o 5, 5,2, 5,3, digamos. Entonces, como el objetivo es minimizar, Akai que me va a decir, ok, escojamos el arma 1-1. Y en cambio, el criterio bayesiano me puede decir, escojamos el arma 0-1. Esto pasa en la práctica. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Con el arma 1.1 que baja el criterio de información clásico o con el arma 0.1 que baja el criterio de información bayesiano? Entonces, lo más recomendable tal vez sería hacerle caso al bayesiano porque sabemos que el bayesiano se preocupa más de la parsimonia que el criterio de Kaique. Sí, entonces diríamos, bueno, tal vez me voy por el arma 0.1, pero hay que tenerle por ahí pendiente al arma 1-1. O sea, no hay que descuidarle, ¿ya? O sea, también podría ser un candidato, pero no preferiríamos el arma 0-1. Este es un caso muy probable, ¿no? Entonces, el arma 0-1, como sería un modelo más simple, tal vez nos dé un criterio bayesiano más pequeño, ¿ya? Pero hay casos incluso más complejos, ¿no? Porque esos ya surgen con la práctica. Muy bien, entonces ya hemos explicado toda esta teoría sobre los criterios de información y también hemos visto la teoría sobre el método de máxima verosimilitud. Entonces, ahora ya estamos completamente listos para empezar nuestro ejemplo de estimación ARMA en Excel utilizando datos reales. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora sí todo para arrancar este ejemplo. Muy bien. Entonces, si me permiten, vamos a empezar este ejemplo de estimación explicando un poco la muestra que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de la muestra. Siempre es bueno, colegas, que ustedes cuando hagan un ejercicio ya de estimación tengan muy claro de dónde vienen los datos, y van a ver en este caso el por qué no. Entonces veamos. Como primer ejemplo de estimación de un modelo ARMA en Excel usando la extensión Real Statistics, vamos a considerar la siguiente muestra. Entonces, ¿cuál es nuestra muestra?
va a ser la tasa de variación trimestral del PIB ecuatoriano, tasa de variación trimestral, obviamente es en puntos porcentuales, y a precios del 2007. Esa es nuestra serie temporal. Y la vamos a medir entre el primer trimestre de 2001 y el cuarto trimestre de 2015. O sea, vamos a tomar una muestra de 60 trimestres. ¿Sí? 60 trimestres. Por cierto, ustedes verán que aquí aparece 2001, dos puntos Q1, ¿ya? El Q viene de inglés, del inglés quarter, que significa trimestre, cuarto de año, trimestre. Sí, entonces a veces es muy común, sobre todo en los softwares, que les aparezcan las letras en inglés, ¿ya? Para mes, y ahí ya sabrán que es M, y para año será la Y, de year, ¿ya? Entonces, es más que nada porque software, sobre todo en Stata o en R, se les va a aparecer así, entonces no está de más que se vayan acostumbrando, ¿ya? Aunque no me gusta mucho, pero mezclar el español y el inglés, pero bueno, o sea, es para que más o menos se ubiquen a qué se refiere la Q. Sí, entonces la Q sería de trimestre. Entonces tenemos datos desde el primer trimestre del 2001 hasta el cuarto trimestre del 2015, ¿no? ¿De dónde saqué esta información? Esto también es muy importante, colegas. Siempre les recomiendo que antes de que hagan nada, tengan anotado, reporten o guarden en algún lado el de dónde sacan los datos, ¿sí? Porque a veces uno se emociona, empieza a hacer las estimaciones, los modelos, pero siempre es bueno tener presente primero de dónde sacamos la información para poder replicar algún día. Entonces, en este caso, yo tomé la información que proviene del Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central del Ecuador. Y de hecho, aquí me falta algo más. Debía haber reportado cuál es el boletín, incluso poner el enlace. Entonces, si me permiten, eh, vamos a poner el enlace en las láminas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, hablamos un segundo. Excel, que hablo, el buscador de Google. Y vamos a la página del Banco Central del Ecuador. ¿Ya? Entonces me voy a la página del Banco Central. En la página del Banco Central estoy entrando por si acaso en la versión de julio de 2022. Cada cierto tiempo la página se actualiza y puede cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, la información que he obtenido proviene de la información estadística de aquí, información económica y estadísticas. Y dentro de información económica y estadísticas accedemos al Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales que está disponible en la información del sector real. En sector real ustedes ven que hay una sección que dice cuentas nacionales, damos clic y ahí tienen cuentas nacionales trimestrales, damos clic en esta esfera que dice acceso a la web y aquí tenemos el boletín del número 119. Sí, este de aquí es el que utilicé, el número 119. Entonces la información proviene del boletín, aquí voy a poner no, número 119 de cuentas nacionales trimestrales del Banco Central del Ecuador y aquí podemos poner el enlace, ya, entonces damos clic en este boletín y aquí está el enlace, ¿no? Entonces este es el enlace hacia este boletín. Voy a tener que bajar el tamaño de la letra. Entonces un segundito nada más. Quiero que quede completo esto, nada más. Sí, ahí está el enlace. Ya. Eso les recomiendo que ustedes hagan con todos los ejercicios que vayan a hacer en su momento de estimación, ¿no? Traten de reportar absolutamente todo, sobre todo para poder replicar, ¿no? Porque uno va a tener a veces que replicar el ejercicio y no siempre va a tener a mano la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que ya tenemos todo, ¿no? Entonces la información proviene del boletín número 119 de las cuentas nacionales trimestrales del Banco Central del Ecuador. Aquí está el enlace a ese boletín. Y aquí hay un pequeño detalle que vienen. Dice que la serie ya se encuentra desestacionalizada. Ya vamos a hablar de eso, pero veamos la serie. ¿Sí? Pues aquí ustedes pueden ver la serie. Esta es la serie graficada en Excel, es un mero gráfico de Excel, en donde tienen los puntos porcentuales del PIB trimestral, cómo va cambiando trimestre a trimestre. ¿Ya? Entonces el cambio trimestre a trimestre de el PIB, la tasa de variación del PIB, ¿sí? Desde el primer trimestre, que ya sabemos que es el primer trimestre de 2001, hasta el trimestre número 60, no se ve, pero aquí sería el 60, que corresponde a el cuarto trimestre de 2015. ¿Ya? Antes de explicar esto de lo desestacionalizado, también otra cosa. Les voy a pedir que por ahora asumamos que la muestra que estamos viendo corresponde a una serie temporal estacionaria. Ya vamos a ver cómo se comprueba eso, pero por ahora vamos a asumir que es estacionario esto. O sea, que todo esto se mueve alrededor de una misma media, que más o menos la varianza se mantiene constante
y que hay cierto patrón de correlación, de autocorrelación, que más o menos es repetitivo, más o menos, ¿ya? Vamos a asumir eso. Por eso es que tomé el periodo 2000, tomé el periodo 2001-2015. Tomé ese periodo porque más o menos la serie parece tener comportamiento estacionario ahí. Después de 2015, bueno, incluso ya en 2015, la serie tiene un comportamiento distinto, o sea, se genera un quiebre en la serie por la caída que vivió el Ecuador en los precios del petróleo de ese año, ¿no? De 2015. Y eso hizo que la serie cambie de tendencia. Entonces, por eso es que no he tomado datos de más periodos. Eso es otra cosa. A veces puede ser necesario tener cautela con los periodos que ustedes trabajen, puesto que hay cambios económicos que pueden volver a la serie no estacionaria y tengo que usar modelos más avanzados, ¿sí? Pero bueno, por lo general, eso ya es, digamos, depende de cada serie y cada país, ¿no? Pero hay eventos extraordinarios como por ejemplo el COVID, la crisis del coronavirus y todo lo que ha venido después, que eso sí ha cambiado muchas series económicas, ¿no? Entonces todos esos detalles siempre hay que tener presentes. O sea, no es solo de tomar una muestra y ya. Hay que tomar la muestra y tener cierto fundamento económico de por qué, desde cuál a cuál periodo. Por ejemplo, yo no tomé el año 2000, a pesar de que está disponible, pero no lo tomé, puesto que son los primeros años luego de la crisis financiera. Entonces, en esos años la economía ecuatoriana todavía se estaba estabilizando. Entonces no quería tener esos datos donde todavía la economía ecuatoriana mostraba unas caídas fuertes antes de estabilizarse. Entonces todos esos detalles también hay que tomar en cuenta, colegas, ¿no? O sea, por qué se toma la serie, de cuál o cuál periodo, etcétera. Ahora, quiero hablarles un poco de esto de aquí. Esto que dice que la serie ya se encuentra desestacionalizada, ¿ya? Y tal vez con este detalle dejemos ya cerrando este video. Verán, pensemos un momento en una serie, no necesariamente la que estábamos viendo. Pensemos en una serie cualquiera. ¿Sí? Entonces vamos a poner en el eje vertical los trimestres y en el otro eje vamos a poner nuestra serie, YT. Entonces supongamos que tenemos la serie del PIB, no la de la tasa de variación, sino digamos el PIB, solo para ejemplificar qué queremos decir con esto de desestacionalizado. Entonces, imaginen ustedes que tenemos los trimestres, ¿no? Entonces viene el trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 y el trimestre 5, 6, 7, 8, ¿ya? Déjenme aumentar un poquito. Quiero poner más trimestres. 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Digamos que todos estos son los trimestres. ¿Ya? Trimestres. Entonces, ¿qué sucede? Cada cuarto trimestre, por ejemplo, ustedes imaginen que tienen la serie del PIB, ¿no? Esta serie va a estar así. Cada cuarto trimestre a veces pasa, depende de los países y todo, pero a veces pasa que en el cuarto trimestre, por ejemplo, ustedes pueden tener la serie del PIB y de repente la serie del PIB en el cuarto trimestre como que se sube un poco, tiene un pico, ¿sí? Luego en el octavo trimestre pueden volver a ver algo parecido, o sea, como que viene la serie y de repente otro pico. Y en el trimestre 12 otra vez viene aquí la serie y vuelve a aparecer un pico, ¿ya? A veces puede pasar esto por lo siguiente. Resulta ser que hay veces en donde la economía de los países pueden tener un crecimiento un poco por encima de la tendencia cada cuarto trimestre porque el cuarto trimestre recoge el fin de año. Y en el fin de año puede pasar cosas como, por ejemplo, que el gobierno termine de ejecutar el gasto que no ejecutó durante el año. Sí, recuerden que el gasto público cuando crece, inmediatamente hace crecer el PIB, por un tema de hasta contable, porque por el lado de la demanda, el gasto público es parte del PIB. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces puede pasar que cada cuarto trimestre o múltiplo de cuatro está a fin de año, ¿no? Recuerden que un trimestre, cuatro trimestres son un año. Entonces, este sería, por ejemplo, el año uno, un año uno, este sería un año dos y este sería un año tres. Entonces, puede pasar que cada cuarto trimestre surja un pico causado por este efecto estacional, ¿sí? Estacional viene de la palabra estación, ¿ya? No confundir con estacionario, ¿no? Es diferente, ¿no? Estacionario es una cosa, estacional es otra. Entonces, aquí es como que cada cuarto trimestre o trimestre múltiplo de cuatro tenemos un pico, ¿sí? Y ese pico es lo que se conoce como la estacionalidad, ¿ya? Aquí lo estoy simplificando mucho. La estacionalidad puede tener muchos más patrones, ¿no? En enero podemos tener una caída del PIB mucho más drástica de lo que es y cosas así, ¿no?
Entonces, cada trimestre puede tener su propio efecto estacional. Sí, estacionalidad viene del término estacional. Es como que cada estación genera un patrón en la serie, ¿ya? Entonces, cuando nos dicen que nuestra serie temporal está desestacionalizada, ¿sí? Cuando nos dicen esto, lo que están diciéndonos es que ya se encargaron, me voy a llevar este gráfico que está aquí a mi pizarra, ¿ya? Porque no le quiero dañar. Em, ya, entonces aquí está el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen cuando la serie está desestacionalizada? Desestacionalizada. Lo que nos están diciendo es que ya se hizo una corrección para deshacerse de esos picos. Entonces, esos picos como que se van borrando y la serie ya no tiene estos efectos por estaciones o por repetitivos, estos efectos repetitivos en cada trimestre. Ya no hay este efecto estacional, ¿ya? Si la serie no estuviera desestacionalizada, entonces esos picos seguirían y nos tocaría a nosotros desestacionalizar, ¿sí? Entonces eso ya es un poco más complejo, no es mucho. Pero la otra opción que se puede hacer es que en vez de, digamos, que no está desestacionalizada, tenemos los picos, entonces se puede utilizar un modelo ARMA estacional. ¿Qué es un ARMA estacional? Es un modelo ARMA como el que conocemos, pero al que se le agrega un elemento estacional que trata de recoger el patrón de esos picos. ¿Sí? O sea, es un arma más complejo. Es un arma que tiene lo que ya conocemos, pero aparte a ese modelo se le pone un elemento que logre replicar los picos, o sea, se le pone un elemento estacional. Entonces, obviamente, ese ya es un modelo más complejo. ¿Sí? O sea, ya no es el modelo arma que estamos viendo, sino es un modelo arma más este elemento estacional para deshacerse de esos picos y tener una serie mucho más suave. O sea, una serie que no tenga patrones, patrones provocados por las estaciones, los meses, los trimestres, semestres, etcétera. Esto es un tema ya más avanzado, obviamente, pero para poder entender esto, ustedes tienen que entender primero el arma. ¿Sí? Entonces, ustedes están entendiendo ahorita el arma. Y la ventaja es que nuestra serie, como dice, sí está desestacionalizada, ¿no? O sea, si ustedes se van al boletín que hemos dejado aquí señalando, al boletín del Banco Central, borremos todo lo que está ensuciando, descarguemos el boletín, ¿sí? Eh, Siempre es bueno que cuando ustedes descarguen los datos, lean las notas al pie, lean los detalles y las partes técnicas, porque en esos boletines usualmente se avisan esos detalles. Por ejemplo, ya he descargado dos veces, disculparán, ¿no? Por ejemplo, si es que la serie es o no desestacionalizada, ¿no? Entonces esos detalles nos ayudan mucho. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la serie que yo escogí. Entonces aquí está el boletín, ¿no? Yo me voy a índice, de ahí escogí tasas de variación TT-1, que está aquí. ¿Ya? Ah, no, perdón. Bueno, esta es la serie que escogí, ¿no? Pero aquí abajo, donde dice nota metodológica, ahí en nota metodológica está lo que estamos nosotros mencionando. Entonces, hagámosle un poquito de zoom, ¿ya? Para que puedan ver la nota metodológica. Y no creo que se puede. Bueno, ya no importa. Ya. Entonces, aquí como pueden ver, hay una nota metodológica, ¿no? Entonces, en esta nota metodológica, entre otras cosas, se menciona el tema de cómo se maneja la estacionalidad. Entonces, aquí pueden ver, dice, bueno, hay actualizaciones de las bases, revisiones de cálculos, consistencia trimestral anual. Bueno, aquí dice reestimaciones econométricas, ajuste de cobertura y expansión y actualización de los modelos de corrección de variación estacional aplicados a la serie de tiempo e indicadores trimestrales. ¿Ya? Esta es una forma un poco más avanzada de decir ya está corregida por la estacionalidad, o sea, ya los técnicos del Banco Central se encargaron de revisar y hacer esa corrección de variación estacional. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros ya no nos tengamos que preocupar de la estacionalidad de la serie y por tanto podamos trabajar ya directamente con los datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, conclusión de la muestra. Entonces, nuestra muestra ya está lista. Y como les digo, vamos por ahora a asumir que es estacionaria. Y bueno, vamos a dejar eso para el próximo video. Entonces, del próximo video les voy a explicar muy rápidamente cómo podemos evaluar si la serie es estacionaria. Sí, o sea, queda esto como duda. ¿Ya? Porque recuerden que todo lo que hemos aprendido, absolutamente todo, se aplica si la serie es estacionaria. Si la serie no es estacionaria, toca hacerle una transformación para de ahí poder aplicar lo que hemos aprendido. ¿Ya? Pero bueno,
Sobre eso vamos a avanzar en la próxima clase. Entonces creo que ya estamos listos. Nos recuerden que hemos visto en este video, hemos visto cómo los procesos ARMA se estiman con método de máxima verosimilitud, que es el que va a aplicar el software, ¿sí? Es lo que va a aplicar la extensión de Excel, primera cosa. Segunda cosa, hemos visto los criterios de información. Sabemos que los criterios de información tienen que minimizarse para ayudarnos a seleccionar el modelo. Y tercero, hemos visto un poco de la muestra que vamos a usar y hemos hablado de la desestacionalización, ¿sí? En R hay algunas herramientas para desestacionalizar las series, ¿sí? En R hay algunas herramientas para eso. Y al mismo tiempo, R, para cuando se estiman modelos ARMA y otros modelos como incluso VAR, ya veremos más adelante que es un VAR, también tiene la opción de poner estacionalidad. Entonces, la ventaja de los softwares, ¿no? Hay softwares que ya permiten tomar en cuenta ese efecto estacional. Ok, pero bueno, sobre todos estos temas hablaremos más adelante. Entonces creo que ya estamos listos para cerrar este video y el próximo video ya nos vamos de largo con la estimación paso a paso de este modelo ARMA usando la tasa de variación del PIB ecuatoriano. Ok, entonces hasta aquí nos quedamos y dejamos todo listo para el próximo video.